Imagina un mundo sin mapas precisos, sin internet, sin aviones. Un mundo donde las distancias eran un misterio y los continentes, territorios inexplorados llenos de leyendas y peligros. En este escenario, un joven veneciano llamado Marco Polo se embarcó en una aventura que cambiaría para siempre la forma en que Occidente veía a Oriente. Su viaje no solo lo llevó a través de desiertos abrasadores, montañas imponentes y reinos exóticos, sino que también lo convirtió en uno de los exploradores más famosos de la historia. ¿Qué secretos descubrió? ¿Cómo sobrevivió a los peligros de la Ruta de la Seda? Y, sobre todo, ¿por qué su historia nos sigue fascinando 700 años después? Acompáñame a descubrir la vida de Marco Polo, el hombre que abrió una ventana a un mundo desconocido. En el siglo XIII, Europa era un continente fragmentado, lleno de reinos en guerra y ciudades-estado como Venecia, que competían por el control del comercio. Mientras tanto, en el lejano Oriente, el imperio mongol se extendía desde China hasta Europa del Este, creando la red de comercio más grande del mundo, llamada la Ruta de la Seda. Sin embargo, para los europeos, Asia era un lugar de mitos y leyendas, habitado por criaturas fantásticas y riquezas inimaginables. Fue en este contexto que Marco Polo, un joven de apenas 17 años, se unió a su padre, Nicolò Polo, y su tío, Maffeo Polo, en un viaje que los llevaría a través de miles de kilómetros de territorio desconocido. Lo que comenzó como una expedición comercial se convertiría en una odisea que duraría 24 años y que revelaría los secretos de culturas fascinantes, incluyendo la corte del poderoso Kublai Khan, el gobernante del imperio mongol. Marco Polo nació en 1254 en Venecia, una de las ciudades más prósperas de la época gracias a su comercio con Oriente. Su madre murió cuando él era joven, y su padre y su tío, que eran comerciantes, pasaban largos periodos viajando. En 1260, Nicolò y Maffeo partieron hacia Asia, dejando a Marco al cuidado de familiares. No volverían a verlo hasta que él tuviera 15 años. Cuando su padre y su tío regresaron a Venecia en 1269, trajeron consigo historias increíbles sobre sus viajes y una invitación del mismísimo Kublai Khan para que llevaran a eruditos cristianos a su corte. 2 años después, en 1271, los Polo partieron nuevamente hacia Oriente, esta vez llevando a Marco con ellos. El viaje de los Polo no fue fácil. La Ruta de la Seda era una red de caminos que conectaba a Europa con Asia, pero también estaba llena de peligros, bandidos, climas extremos y territorios inhóspitos. Marco y su familia atravesaron el mar Mediterráneo, cruzaron el desierto de Gobi y escalaron las montañas del Pamir, conocidas como el techo del mundo. Durante el viaje, Marco Polo demostró ser un observador agudo y un aprendiz rápido. Aprendió varios idiomas, incluyendo el persa y el mongol, y se familiarizó con las costumbres de las diferentes culturas que encontró. Estas habilidades le serían de gran utilidad en la corte de Kublai Khan. Cuando los Polo llegaron a la corte de Kublai Khan en 1275, fueron recibidos con gran honor. Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, era un gobernante sabio y curioso que valoraba el conocimiento y la diversidad cultural. Marco Polo rápidamente ganó su favor gracias a su inteligencia y su capacidad para adaptarse. Kublai Khan nombró a Marco Polo como su emisario, enviándolo en misiones diplomáticas y comerciales por todo el imperio. Durante estos viajes, Marco visitó regiones como Tíbet, India y Birmania, y documentó todo lo que veía, desde las ciudades ricas y bulliciosas hasta las costumbres exóticas de sus habitantes. Uno de los lugares que más impresionó a Marco fue Xanadu, el palacio de verano de Kublai Khan, que describió como un lugar de belleza y lujo incomparables. También quedó maravillado por la ciudad de Hangzhou,
a la que llamó la ciudad más noble y mejor del mundo. Después de 17 años en la corte de Kublai Khan, los Polo decidieron regresar a Venecia. Kublai Khan les permitió partir en 1292, pero les encargó una última misión: escoltar a una princesa mongola Persia para su matrimonio. Este viaje fue igualmente peligroso y muchos miembros de la expedición murieron en el camino. Finalmente, los Polo llegaron a Venecia en 1295, después de 24 años de ausencia. Al principio, sus historias fueron recibidas con escepticismo. ¿Cómo podía ser cierto que existieran ciudades tan ricas y avanzadas en el otro extremo del mundo? Sin embargo, Marco Polo insistió en la veracidad de sus relatos. En 1298, Marco Polo fue capturado durante una batalla entre Venecia y Génova. Durante su encarcelamiento conoció a Rustichello de Pisa, un escritor que ayudó a Marco a plasmar sus experiencias en un libro titulado Los viajes de Marco Polo, también conocido como El Libro de las Maravillas. El libro se convirtió en un éxito instantáneo y fue traducido a varios idiomas. En él, Marco Polo describía las riquezas de Oriente, las costumbres de sus habitantes y las maravillas que había visto, como el papel moneda, el carbón y los puentes colgantes. Aunque algunos lo acusaron de exagerar, muchas de sus descripciones fueron confirmadas siglos después. Marco Polo murió en 1324 en Venecia, pero su legado perdura. Su libro inspiró a futuros exploradores, incluyendo a Cristóbal Colón, quien llevó una copia anotada de Los viajes de Marco Polo en su viaje a América. Además, sus relatos ayudaron a Europa a comprender mejor el mundo y a establecer conexiones comerciales y culturales con Asia. Hoy, Marco Polo es recordado como uno de los mayores exploradores de la historia, un hombre que desafió los límites de lo conocido y nos mostró que el mundo es mucho más grande y fascinante de lo que imaginamos. Su historia es un recordatorio de que la curiosidad y el valor pueden llevarnos a descubrir maravillas inimaginables. La historia de Marco Polo no es solo la de un viajero intrépido, sino la de un puente entre dos mundos. A través de sus ojos, Occidente conoció las riquezas y los misterios de Oriente, y su legado sigue inspirando a aquellos que sueñan con explorar lo desconocido. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos? Quizás, como Marco Polo, solo necesitamos el valor para emprender el viaje.